Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el ingeniero Fernando Benalcázar, experto ex viceministro de Minas; el ingeniero Daniel Pilco, catedrático universitario; y el colega periodista investigador Franklin Soria, muy preocupado y permanente investigador de estos temas sobre la minería. Quisiera empezar con el ingeniero Fernando Benalcázar. ¿Cómo enfrentar de nuevo algo que se ha evidenciado de manera permanente, pero hoy vuelve a ocurrir debido a los hechos, incluso el ataque a patrullas de Fuerzas Armadas y Policía, de la minería ilegal en el sector alrededor de Buenos Aires, en Imbabura? ¿Cómo ve esta situación? ¿Resulta tan difícil erradicar la minería ilegal, en contraste con quienes no condenan la minería ilegal, pero sí condenan a la minería formal, como son los sectores indígenas y sociales? Muy buen día, ingeniero Benalcázar. Muy buenos días, Miguel. Buenos días a todas las personas presentes y a su audiencia. Creo que la respuesta es directa. Es difícil, es muy complicado mientras no haya los recursos y la decisión política estructurada, asignando todos los recursos que se requieren, no solo económicos, sino coyunturales, estructurales, dentro de una organización que el Estado, al momento para combatir la minería ilegal, no ha logrado implementar. Se han dado pasos interesantes, positivos, como por primera vez, eso hay que resaltar, en el gobierno del presidente Lasso, se declara formalmente a la minería ilegal como una amenaza para el Estado, cosa que pasó en el mes de enero y hemos discutido en varios foros. Como se dijo en su momento, llevar eso de la teoría a la práctica es lo difícil. No existe una unidad especializada, estructurada, con todos los recursos para hacer el combate desde el punto de vista de identificación estratégico hacia la ejecución en campo. Esa ejecución en campo está en manos de las Fuerzas Armadas, está en manos de la policía, mediante la disposición de una comisión especial creada para el efecto. Creo que falta tomar decisiones radicales, como por ejemplo esa comisión, transformarla en un consejo, cuya estructura organizativa dentro del Estado sería mucho más fuerte, más pesada, asignar, haciendo un paralelo, como el presidente Lasso lo dijo, un combate al narcotráfico debería ser algo similar en el combate a la minería ilegal, es decir, contar con los mismos recursos, un general de la policía, un general de los militares, estratégicamente moviendo esas unidades y contando con todo el apoyo para poder actuar como lo hacen en Colombia, como ya lo hacen en Perú. Y dar un cambio sustancial en sitios es lo que falta. Bienvenido al ingeniero Daniel Pilco. ¿Cómo ve esta situación? Su primer comentario respecto de lo que estamos viviendo y esta dificultad del Estado de poner orden en la minería ilegal, a diferencia de la necesidad de impulsar a la minería formal con todos los controles rigurosos ambientales. Buen día. Buen día, señor Miguel Rivadeneira, panelistas y público en general. Mire, nosotros en la parte académica siempre estamos analizando el mal que causa la minería ilegal a todos los países que hacemos minería. Esta minería ilegal no es solo que hacemos aquí en el Ecuador, es regado a nivel mundial, pero ¿por qué aparece, no? Son muchas las causas, pero específicamente aquí en el Ecuador yo veo ahorita algo fundamental. Llevamos siquiera unos 30, 50 años de retraso respecto a países mineros. Acá más damos prioridad, damos crédito a consultas, ¿qué es más importante? El agua o el oro, o Quito sin minería. Mire, eso pasaba en otros países, por ejemplo Chile, en Perú, hace muchos años atrás. Pero en la actualidad, en esos países que viven de la minería, que su economía redunda, es la fuente principal del PIB. Chile, por ejemplo, es sobre el 70%, Perú algo similar.
Acá en Ecuador estamos recién avanzando, ve apenas con 2 primeros proyectos que han salido, estamos ya en tercer lugar y parece que muy pronto superamos al banano, muy pronto vamos a superar al camarón y nos quedará solo el petróleo, herido hoy de muerte a nivel mundial, usted sabe, por esta causa del cambio climatológico mundial, quizás es uno de los principales responsables. Bueno, en todo caso, son países que han entendido que la minería es algo cuando se lo hace de una manera racional, con técnica, con un diálogo con las comunidades, con el cuidado del medio ambiente, no hay ningún problema. Lastimosamente, como digo, acá en el país se ha satanizado a la minería, diciendo, nos ponen en el mismo costal, a los que conocemos, a los que hemos estudiado, a los que sabemos cómo explotar un yacimiento, nos ponen el mismo costal a la minería ilegal, que hacen todo lo contrario. Nosotros rechazamos a la actividad de la minería ilegal también, ¿no? Entonces, mire, acá lo que nos falta en el país, veo, porque eso florece también la minería ilegal, es por ese desconocimiento que tenemos. Vea qué envidia me da, le doy un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, he estado yo en Chile, en Perú, en países que la minería es predominante, ¿no? Y vea, para la Navidad los padres le compran a los hijos una retroexcavadora o un camión y los niños juegan ahí como que la minería es parte de. Aquí en Ecuador estamos muy lejos de eso. Como digo, mejor estamos satanizando a la minería. Eso ha hecho lastimosamente de que en la actualidad acá en el Ecuador, bueno, no me consta, pero oigo todos los días por la prensa, la radio, la televisión, de que la minería ilegal está devastando el oriente, sobre todo los ríos, y en muchos lugares, sitios incluso que ha habido concesiones mineras, que la minería ilegal invade y hace, disculpe la expresión, lo que le da la gana. No hay control y mire, hasta cierto punto yo le veo que los grupos antimineros hasta como que le protegen a esta gente, ¿no? Porque no, ¿cómo va a entender de que se oponen a la minería legal, pero no dicen nada de la minería legal? Eso es algo sospechoso. Esa es en primera instancia mi apreciación respecto a cómo veo la minería ilegal, cómo ha florecido. Es una gran pena, pero eso está aquí latente en el Ecuador. Y algo más, mire, académicamente nosotros sabemos de que un yacimiento, en la naturaleza hay yacimientos grandes, medianos, pequeños y microscópicos. Sobre todo estos microscópicos es los que más hay. Entonces, mire, a una empresa no le va a interesar explotar un yacimiento pequeño, ¿no? Por eso, hasta cierto punto, diría yo, es necesario que exista la pequeña minería, la minería artesanal, pero jamás la ilegal. Nosotros, yo pienso que para dar una solución a este tema de la minería ilegal, yo creo que debemos dar paso a tanto trámite entrampado que hay, sobre todo en el Ministerio del Ambiente, que no da trámite a las solicitudes. Entonces, como todo está entrampado, viva la fiesta, los señores mineros ilegales. Así es que aquí en el Ecuador hay muchas cosas por hacer, pero lastimosamente yo veo que hay un desconocimiento de cómo hacer bien las cosas por parte de algunos funcionarios de las distintas instituciones del Estado. Eso en primera instancia. Bienvenido al periodista investigador Franklin Soria. ¿Cómo ve esta situación? Usted que ha cubierto tanto, ha seguido tanto, seguimos dando la vuelta alrededor de esta minería ilegal y cada vez más complejo, dada la estructura que tiene, incluso no solo a veces por falta de control de la Agencia de Regulación y Control, sino también por grupos económicos o los gobiernos o en los gobiernos autónomos descentralizados. Buen día, Franklin. Muy buenos días, Miguel. Un honor estar con usted, con los ilustres contertulios y con su selecta audiencia. Pues bien, hemos señalado que la raíz de la minería ilegal es una burocracia corrupta enquistada en las entidades de control minero y ambiental. Arsen fundamentalmente es prácticamente una fuente inagotable de sorpresas que rayan el cinismo y rayan la ineptitud. Hemos visto, sabemos, cómo en una concesión abajo en Santa Rosa, en lugar de señalar la existencia de minería ilegal, el técnico pasa el informe de que no pasa nada. Entonces, una de las causas de fondo
de la minería ilegal es la corrupción enquistada en burócratas de larga data en las entidades de control minero. Segundo, consideramos que algunos sectores de la antiminería extremista son el brazo político de la minería ilegal. Es evidente en Buenos Aires cómo los otrora fanáticos, exigentes, demandantes, lugareños que clamaban que les den una concesión de pequeña minería y reclamaban y tenían visitas de asambleístas, hoy forman parte de un supuesto grupo antiminero y vemos cómo coinciden estas reacciones violentas, groseras contra la institucionalidad nacional en zonas donde están gobernadas por estas pseudo repúblicas de la antiminería que terminan siendo en algunos casos de la minería ilegal. Tercero, la escasa sanción o nula sanción a los beneficiarios y financistas de la minería ilegal hace que la minería ilegal, haya sido coronada con la impunidad. Se castiga, se apresa a los de baja ralea, a los esclavos de la minería ilegal que yo señalo, al chofer, al operador, al que está lavando, pero los financistas y los beneficiarios están impunes. Entonces, la minería ilegal está por constituirse en un frente tan conflictivo para un Estado como el narcotráfico. Tienen ya brazo político, tienen ya un brazo institucional con funcionarios enquistados en las entidades públicas y finalmente tienen una exitosa campaña mediática frente a lo cual la ciudadanía, desde nuestra perspectiva y experiencia, se ha organizado y se manifiesta con un movimiento en que me honro en coordinar, que es un movimiento Ecuador sin minería ilegal, que pretende básicamente que se sancione a los grandes beneficiarios, que se recupere los dineros que estos lucraron robándole a todo el Ecuador, porque quien hace minería ilegal esquilma a todos los ecuatorianos. Y tercero, que esos recursos sean reinvertidos en la remediación de los pasivos ambientales que hereda la minería ilegal a nuestro país. Franklin, los últimos hechos ocurridos en Buenos Aires, en Imbabura, ¿qué demuestran? Que resulta muy difícil ir eliminando. ¿Por qué cuando, como pasó en Yutsupino, se tomaron esas retroexcavadoras, toda esa maquinaria, pero vuelven a aparecer y continúan con estas acciones ilegales? Porque la riqueza que deja la minería ilegal es gigantesca. Imagínese usted que de las 200 retroexcavadoras que se oxidan en la entrada de la ciudad del Tena, prácticamente a los dueños no les interesa recuperar esas retroexcavadoras porque lucraron exponencialmente en Yutsupino durante los meses de impunidad que tuvieron para actuar. Tal es el caso de Buenos Aires. Funcionarios locales, políticos locales que estuvieron inmiscuidos en esa brutal destrucción de la naturaleza y los valores humanos no tienen ningún juicio encima, ni siquiera han debido estresarse que los han señalado. Entonces, con un nivel tal de impunidad, la minería ilegal lo que hace es cambiar de escenarios. Irán sorteando todas las adversidades que tengan, porque en el momento tan delicado políticamente que atraviesa nuestro país, entendemos las instituciones tienen dificultades para operar, pero ellos se mueven de hecho con una estructura que va adquiriendo la dimensión de un fenómeno, como lo he señalado, lamentablemente, como el narcotráfico. Vuelvo con el ingeniero Fernando Benalcázar. ¿Cómo fortalecer la institucionalidad del Estado a fin de que logre controles mucho más eficaces? Y aquí no solo la Agencia de Regulación y Control, con la acción de la fuerza pública, que permita ir no solo identificando, sino desbaratando estas organizaciones de explotación de la minería ilegal. Como lo dije en mi primera intervención, lo más importante, creo yo, es asignar esos recursos, llevar de la parte teórica, tras la declaratoria formal de que la minería ilegal atenta contra la seguridad del Estado, a crear una estructura en la cual tengan la capacidad instalada desde el gobierno para hacer servicios de inteligencia e investigación, estructurar formalmente las Fuerzas Armadas junto con la policía y estas unidades especializadas que no existen, para
ir a la raíz del problema. Coincido 100% que siempre vemos que aquellos que pagan los platos rotos son las personas del más bajo nivel de la pirámide. Los grandes financistas y la gente de mucho poder que ha obtenido gracias a esta actividad siguen tranquilos y nada pasa. El Estado, creo yo, que debe también formalmente, desde el Ejecutivo, dar los recursos adicionales. Le doy un ejemplo. Si el COSEPE decidió esto, ¿cómo desde el Ejecutivo, mediante un decreto ejecutivo, se ha dado las facilidades y el respaldo que las Fuerzas Armadas y la policía necesitan para poder actuar? Cuando vemos lo que sucede en Colombia o lo que recientemente sucedió en Perú, cuando la minería ilegal mueve 4 o 5 máquinas, cruza la frontera, fue cuestión de horas para que se las elimine. No nos olvidemos que años atrás, en una década atrás, llamémoslo así, se tomaban acciones radicales porque la propia ley de minería lo permite. Pero si no hay ese respaldo desde el Ejecutivo y no hay ese respaldo para los que van a actuar en esas actividades, se ven enfrentados a una situación delicada y de riesgo, porque la ley no los protegería. Y un tema final que creo que es importantísimo para llevar a la realidad es que las autoridades tienen que ser depuradas. Con la llegada del ministro actual y ciertos cambios que se dieron en la Agencia de Regulación y Control, específicamente en la coordinación de minería, se ha visto, si seguimos en redes sociales y en la información de las últimas semanas, que en lugares en donde no se hacía ningún control y porque había denuncias formales en la provincia de Loja, se han mejorado los resultados y se toman ya acciones eficientes, no acciones en vano, que por esa corrupción que existe, que es indiscutible, no voy a refutar eso porque las evidencias están sobre el tapete, se hacía una intervención, se anunciaba una acción de combate a la minería ilegal, llegaban y no había una sola persona. Entonces, sí hay una mejora, se ve una mejora en las últimas semanas, pero definitivamente se han perdido más de 3 años, 2 años y medio para ser específicos, en cuanto a la falta de presencia del Estado para el control de esta actividad que ha escalado sustancialmente, lamento decirlo, en este gobierno a escalas que nunca hemos visto antes en el Ecuador. Si el COSEPE declaró una amenaza a la minería ilegal, ingeniero Fernando Benalcázar, ¿debiera actuarse de una manera en ese sentido coherente, con mayor firmeza desde el Estado? Eso es exactamente mi punto. Pasar de la parte teórica, que es haberlo declarado, a la parte ejecutoria. Pero en la parte ejecutoria hay una serie de vacíos evidentes como los que acabo de destacar. Y si no hay esa parte ejecutoria, seguimos en la impunidad, seguimos con ver que si hay ciertas acciones de parte de la nueva administración, de la coordinación minera dentro de la Agencia de Regulación y Control, pero no pasa de eso. Son efectivos en las últimas 4 o 5 semanas. Pero ¿qué ha pasado el resto del tiempo y qué va a pasar a futuro si no se da todo el apoyo en recursos, en estructura? Yo hago siempre un paralelo. Si el presidente tuvo, diría yo, el coraje de declarar abiertamente un combate al narcotráfico y después, con esta declaratoria del COSEPE, lo hacen para la minería ilegal, hagan las mismas estructuras, creen las mismas organizaciones. Existe un general debidamente protegido, debidamente respetado, que maneja la unidad antidrogas de este país. ¿Por qué no hacer lo mismo de la minería ilegal? La minería ilegal es muy fuerte, tiene muchísimos recursos, como lo sabemos públicamente y vemos los resultados. Se requiere ese nivel de intervención si se quiere ser efectivo. Ingeniero Daniel Pilco, en las condiciones que estamos, ¿cómo fortalecer la institucionalidad para actuar? Porque quizás nos hemos dado la vuelta en este sentido, más allá de las declaratorias, y la minería ilegal, informal, sigue creciendo, incluso amparada, se ha denunciado hasta en sectores políticos. Por favor, el audio. Sí, pues ya estaba apagado. Adelante. Bien.
Sí, yo veo que efectivamente dentro de los errores que he visto, ¿no? Y que como quisiera que nos escuchen las personas que manejan, llamémosle la política minera nacional, ¿no? Hay algunos errores, como por ejemplo, no es por despreciar, pero veo en Arcón, por decir algo, lleno de secretarias, abogados, licenciados. Bueno, no es por desprestigiarles a ellos, ¿no? Pero lo que más necesitamos, yo veo, es técnicos de campo, técnicos que vayan, que sepan del asunto, que caminen, porque no vamos a poner a una secretaria que vaya en zapatos de taco, ¿no? Tiene que ser una persona de campo que vaya a las concesiones mineras, a los sitios donde que se practica o puede haber minería ilegal, a que vea, a que compruebe, puesto que si no lo hacemos así, es lo que está sucediendo. Ecuador es muy amplio, muchos sitios no hay carreteras y hay que caminar, y entonces allá los mineros ilegales llegan a donde hay oro. Por ejemplo, el caso específico ahora es oro. ¿Qué metal será más adelante? En todo caso, eso es uno de los problemas graves que tenemos acá en el Ecuador, que no contamos, nuestro Arcom no tiene el personal suficiente y capacitado para hacer este debido control. Efectivamente, como dice Fernando, es oportuno que ojalá el gobierno dé el énfasis suficiente, sobre todo en la capacidad económica para conseguir ese tipo de personas, ese tipo de funcionarios que nos ayuden, ¿no? Inclusive valga la oportunidad, yo veo que no solo en esto de minería ilegal, yo inclusive ahora que sea oportuno de mencionar también, por ejemplo, en las grandes minas que estemos ahorita explotando, el Arcom debe tener una oficina en cada una de las minas para que vean exactamente qué está saliendo, de qué calidad está saliendo, cuánto está saliendo, y el control técnico, ambiental, ahí, sobre el acto, el momento, ¿no? Así sucede, no estamos inventando el agua tibia, así sucede en los países industrializados, en los que tienen minería, ¿no? Los que están ya avanzados. El Estado tiene su oficina en los mismos yacimientos. En este caso específico para minería ilegal, así mismo tenemos que tener personas especializadas que conozcan, que persigan y que sancionen a estos señores. Franklin Soria, ¿cómo lograr que esta situación de la minería ilegal, con la acción del Estado en su conjunto, si se ha declarado una amenaza, se logre resultados concretos y no solo periódicos como el desalojo en un río, la ubicación en otro sitio, Esmeraldas, frontera sur, y incluso se llegue a un tema, Franklin, usted que hace un seguimiento minucioso y permanente, lo que ocurriera en la frontera sur con la acción de la fuerza pública peruana frente a estas explotaciones ilegales. Gracias. No, está equivocada. Es meritorio y hay que reconocerlo que el gobierno haya declarado a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Sin embargo, no es suficiente, porque debe atacarse, en nuestro análisis, desde nuestra experiencia, debe atacarse las causas. Una de las causas, hemos señalado, hay muchas, es la corrupción de funcionarios enquistados, muchos de ellos corruptos, que no se pueden remover por estos contratos colectivos o incluso por estructuras que van mutando en el tiempo. La segunda forma de atacar la causa de la minería ilegal, hay que reconocer que la minería ilegal no solo es un hecho delictivo o un escenario de lavado de dineros, es también un hecho social. Es precisamente en la periferia, en provincias donde ha sido ausente el Estado y la presencia de sus servicios, que se enquista con mayor éxito la minería ilegal. Entonces también hay un problema estructural histórico de nuestras democracias, que han centralizado los servicios básicos y, por supuesto, las infraestructuras productivas en desmedro de otros escenarios. Y tercero, por supuesto, es hora imprescindible, no se puede postergar. Hay que hacer una suerte de
de inventario de la calidad de migrantes que llegan al Ecuador, porque tenemos nosotros una denuncia escandalosa, horrenda. En la frontera ecuatoriana-peruana degollaron a un muchacho ecuatoriano menor de edad, entre bandas venezolanas y colombianas, por controlar el escenario de la minería ilegal que en ese punto es binacional. Pasa de un lado al otro la frontera, la carga, los actores, el mercurio. Entonces, si estamos con estas tres variables y que el gobierno, felicitamos los operativos, por supuesto, sabemos que no son necesarios y desde nuestra óptica podemos aportar con estos requerimientos, creo que podríamos ir ajustando un poco más la tuerca en torno de la minería ilegal. Son elementos que deben ser considerados, que deben ser aplicados y que por supuesto estamos prestos para colaborar. ¿Qué pasó con este incidente último en el sector de la frontera sur que le comentaba? A nosotros nos llegó una denuncia desde Perú. Nosotros tenemos buenas relaciones con el sector ambientalista de Tumbes. Presentamos allá un documental que se llamaba El Río Plomo, cuando hubo un gabinete binacional hace unos 3 años. Entonces construimos una red de colaboradores. Ellos están conscientes de que la minería ilegal en el Perú tiene inversión ecuatoriana, recibe insumos de mercurios de Bolivia, todo un delito transnacional, y ellos nos pasaron el dato de que a este muchacho que corrió esta horrenda suerte por parte de estos criminales, estaban disputándose un escenario de minería ilegal. Entonces esto sucedió en el mes de febrero, es fresco, no trascendió en la noticia nacional, pero no deja de ser un hecho que debe ser recordado para evidenciar qué acontece dentro de la minería ilegal. A veces tratan ellos de romantizar la minería ilegal, decir que es una aventura, una experiencia, que esto está en tu finca, por lo tanto es tuyo y debes de extraerlo. Falso. El material, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado y este lo concesiona a un capital privado para la explotación. Entonces es hora también de trabajar desde lo cultural en el tema de la minería ilegal. Vea usted Zaruma, una ciudad patrimonio cultural del Ecuador, con una población, y hay que decirlo aunque duela, abocada a ser sableros. ¿Qué puede hacer un Estado si la población está de acuerdo con los sableros? Hay varias dimensiones y por supuesto coincido con la necesidad, con la exigencia de que se doten recursos y grandes recursos para las entidades que deban afrontar el combate a la minería ilegal en todas estas dimensiones. Ingeniero Fernando Benalcázar, ¿por qué no activar a todo el Estado? Porque este es un tema que sigue latente. ¿Por qué no controlar con el Ministerio de Obras Públicas esta maquinaria pesada? Que salga algún momento, se habló con un chip desde la venta de quien expende estas maquinarias pesadas, para hacerles un seguimiento. ¿Qué hacen? Minería legal, minería ilegal. Y con eso se puede conocer dónde están trabajando, en qué condiciones, qué hacen, a fin de que no solo sea en el tema de fondo, no sea un trabajo coyuntural, sino estructural. Que yo creo que existen herramientas formales dentro del Estado. El Ecuador cuenta con una política de Estado que es la política pública minera, vigente desde el 2019 y proyectada hacia el 2030. Y en uno de los ejes estratégicos se habla de la parte administrativa y la gestión conjunta. Si todos estos ministros, o si desde el Ejecutivo, se tomara en cuenta y se gastaría un día, no pido más, en un taller en el que se pueda explicar todas las partes coherentes y estructuradas de la política pública minera y cómo todos y cada uno de los ministerios vinculados directa o indirectamente al sector minero podrían trabajar no en silos, sino de una manera coordinada y armónica. Situaciones como la que usted pregunta, Miguel, y me parecen absolutamente lógicas. Recuerdo yo cuando comenzaba mi carrera en los 90, se buscaba siempre registrar cada maquinaria y el uso de las mismas para actividades legales, construcción de caminos, manejo de taludes, estabilidad de taludes, ingeniería y en general. Llegar a ese nivel de control
si desde hace 3 décadas era posible, con la tecnología actual definitivamente se podría hacer. Los ingentes recursos que la propia ley de minería lo permite y los reglamentos respectivos al decomisar estos equipos podrían reinvertirse y podrían utilizarse esos fondos. Tomemos el ejemplo que usted dio de Supino, 200 máquinas, promedio 200.000 por máquina, 40 millones de dólares tirados ahí. Ya van tirados 1 año, 2 meses, oxidándose. Esos equipos podrían salir a subasta, podrían venderse. ¿Por qué no se hace? Por el sistema judicial. Debe haber sentencia firme, debe haber una definición de juez y solo ahí la Agencia de Regulación y Control podría, a través de la INAMI, comenzar a trabajar los procesos. O las comunidades que los necesitan, que es una parte mínima, o el resto se vende. Entonces, todo esto creo que es factible si la política pública minera, a través de los ejes respectivos, no nos olvidemos que hay un eje quinto, que es regulación, control y combate a la minería ilegal, que se estructuró, que se introdujo en el 2019, porque es una necesidad regional, no es un problema solo en el Ecuador. Si vemos toda la zona adyacente vecina al Ecuador, sufre del mismo problema. Entonces hay una falta de conocimiento y una falta de aplicación de una política pública existente que, insisto, poco o nadie lo conoce y la ejecuta. Ingeniero Daniel Pirco, ¿por qué no crear una industria de procesamiento de minerales a gran escala en el Ecuador y lograr articular con la minería formal, legal, con los controles respectivos, a fin de impulsar a este sector? ¿A quién fue la pregunta, Miguel? Para el ingeniero Pirco, por favor. Ingeniero Pirco. Sí, efectivamente. Repítame la pregunta porque le escuché entrecortado. No le pude escuchar claramente. Repítame, por favor. Le decía, más allá de los controles que son fundamentales, que tiene que haber rigurosidad en las actuaciones de todas las instituciones del Estado, la fuerza pública, ¿cómo ir más allá dentro de este procesamiento si el Ecuador tiene ingentes fuentes de minerales? ¿Por qué no fortalecer a la minería formal, legal, con todos los controles ambientales, pero también impulsar una industria de procesamiento de los minerales que se obtiene? Sí, efectivamente, esto es algo que lo debatimos en la academia, en los gremios, a todo nivel, a veces inclusive en medios de comunicación, ¿no? Mire que equivocadamente uno dice, me entiendo a usted más o menos la pregunta, como que nosotros no debemos exportar únicamente o producir únicamente materia prima. Ojalá lo industrialicemos y vendamos ya productos terminados. En ese sentido le comprendo, ¿no? Es la tecnología, definitivamente la maquinaria. Lo que sí quisiera que en esta oportunidad, ¿no?, hacer entender al público en general, sobre todo, ¿no? Miren, este tema de la minería es algo similar a lo que sucedió en su debido tiempo con el tema petróleo. Mire, cuando se descubrió el petróleo, allá por el año 1970, no fue eso suficiente para hacer un oleoducto y una refinería para ya producir el petróleo, ya la gasolina, la nafta, los productos finales, los productos limpios. Tuvo que descubrirse el campo lago agrio, no solo el primer pozo, sino muchísimos pozos y que todos sean productivos. Pero vean, una vez que estuvo ese campo lago agrio ya listo para producir, eso tampoco justificó que se haga una refinería, un oleoducto, ¿no? Se tuvieron que descubrir el Auca, el Coca, muchísimos campos petroleros. Entonces ahí sí justificó. Yo veo algo similar acá en la minería. Tenemos en este momento Mirador y Fruta del Norte, que son los dos primeros proyectos a gran escala, el uno subterráneo, el otro a cielo abierto, el uno de oro, el otro de cobre. Que miren, en el caso específico de cobre he escuchado yo algunas barbaridades, diría yo, ¿no?, que dicen que por qué no accedemos a la tecnología, a la maquinaria para aquí producir no concentrados y exportar al extranjero, sino ojalá exportar cobre ya, ojalá en alambres.
Mire, pasa exactamente lo mismo. Apenas, como dice el dicho, no, una golondrina no hace verano. Necesitamos descubrir muchos yacimientos. Y vea, por suerte, conozco del tema geológico y nuestro país está plagado de yacimientos, sobre todo de cobre. Solo en la provincia de Zamora, Chinchipe, al norte y al sur de Mirador, es un tren de depósitos que de aquí a 20, 30 años va a ser lo que va a dar de comer a este país. Ingeniero Pilco, ¿y cómo puede contribuir la academia, que debiera estar preocupada permanentemente para ir avanzando en la explotación de la minería formal? Bueno, mire, yo diría, no culparía yo a la academia. La academia siempre ha estado en la pequeña minería. Y yo le daría la razón, porque aquí en el Ecuador toda la vida lo que ha habido es la pequeña minería. Esto de la mediana y gran minería es algo nuevo para nosotros, pero es algo indispensable que de hoy en adelante se están reformando los planes académicos, se están haciendo cursos de maestrías ya con cosas específicas, porque ya sabemos lo que se nos viene. Entonces nosotros los ecuatorianos tenemos que estar preparados, no solo para la exploración, para la explotación. Vea, eso quizás hay que entender, ¿no? Para tener el producto final de la minería intervienen muchísimas especialidades, y dentro de las especialidades, más especialidades, diría yo, ¿no? Por decirle algo, mire, geólogo es el que descubre el yacimiento, y en esa etapa estamos ahorita de descubrir una serie de yacimientos que han estado escondidos, tapados por la naturaleza, sobre todo cubierto de bosques. No es fácil aquí en el Ecuador, como lo es en Perú, en Chile, que es desierto, y el más ciego de los ciegos va caminando y ve un yacimiento. Aquí en Ecuador encontrar los yacimientos es sumamente difícil por la vegetación en primer lugar, luego debajo de esa vegetación una capa potente de suelo, y el ambiente aquí, los mosquitos, los ecologistas que molestan. Bueno, hay una serie de problemas que no hacen que la minería sea fácil, pero no hay duda, en los años futuros en los que se nos vienen, la minería va a dar mucho que hablar en este país, y personalmente yo vaticino que va a ser el soporte económico real del Ecuador. No tenemos otra. Yo pienso, a ratos analizamos, ¿será la pesca? ¿Será la explotación de flores? ¿Será el turismo que tanto hablan nuestros amigos antimineros o ecologistas? No, señores, algo real y que cumpla, que avance para cubrir los sueldos de profesores, médicos, enfermeras, policías. El erario nacional es muy extenso, y pienso que con la agricultura, con la pesca, lo que es, por más técnica que se le ponga, no vamos a alcanzar lo que se necesita, cosa contraria que una minería sí lo podemos hacer. Y ahí está un ejemplo. ¿Qué era la minería hace un año, y en este último año cómo ha crecido y cómo seguirá creciendo para dar ayuda, aporte al erario nacional? Claro, como bien lo de la maquinaria. Sí, adelante. Lo de la maquinaria que usted me dice, ¿no? Hay dos tipos de maquinaria. Vea, esto de traer acá al país una fundidora, o sea, por lo que dice, ¿no? No exportar concentrados, sino exportar ya en metal. Eso se necesita tecnología, efectivamente, máquinas. Vea, solo para producir ahorita, si usted visitara Fruta del Norte, ahí yo veo la planta de procesamiento de concentrados. Ahí yo veo invertido no menos de unos 500 millones de dólares. Y ahora, eso es recién para sacar el concentrado. Ahora, para fundir, para hacerle líquido y ahora sí hacer los alambres, las placas de cobre, necesitamos una fundidora, y una fundidora es ya ligas mayores, ¿no? Y ¿sabe qué? Una fundidora que cuesta 10, 15, 20 mil millones de dólares, no lo va a hacer cualquier empresario. Tiene que serle alguien que sepa que tiene las reservas. Entonces, en este momento, si tenemos una que es Mirador, no justifica lo que decías de lo del petróleo, ¿no? Tienen que haber muchos pozos, en este caso petroleros, y ahora muchas minas que justifiquen hacer una fundidora aquí en el país. Tarde o temprano vamos a llegar a eso. En este momento todavía no es oportuno, y tenemos que contentarnos con exportar
concentrados. Claro. Quizás en oro es algo distinto, porque el oro, en eso sí conocemos, la tecnología, llamémosle, es un poco más fácil. Nosotros podemos, nuestros mineros, los artesanales, los pequeños mineros, ellos aquí en el Ecuador están en condiciones de elaborar lingotes de oro de alta pureza y exportarlo, ¿no? Eso es cosa distinta. Claro, como vuelvo a decir, Ecuador tenemos mucho cobre. claro, si hay mucho recurso mineral, como bien nos han ilustrado el ingeniero Fernando Benalcázar y el ingeniero Daniel Pilco. Ahora, a veces se choca, y le pregunto a Franklin Soria, se choca con estas posiciones políticas, esta oposición del sector indígena a la minería, a sabiendas de que hay comunidades que se han beneficiado de esto. ¿Cómo afrontar esto? Y que lo que ha hecho es bloquear, por un lado, permitir por acción u omisión a la minería ilegal, a la que no se condena, y por otro, paralizar de alguna manera a la minería formal, Franklin. Gracias, Miguel. Las cosas deben ser llamadas por su nombre. La minería es ya un tema político, y es bueno que lo sea, porque la política, cuando es sana, implica decisión, voluntad, ejecutoriedad. Puesto que la minería se ha convertido ya en un debate político, hay que señalar que quienes tienen aquel marcado sentido antiminero, extremista, radical, que entienden por acciones quemar campamentos, golpear periodistas, agredir, amenazar, ellos forman parte de la parte más agresiva de lo que se denomina el populismo ecologista. El populismo ecologista tiene por bandera cerrar, negar el derecho que tiene un Estado, más aún como los nuestros, en pocas vías de desarrollo, a explotar de manera racional sus recursos, todos. Las actividades económicas todas son complementarias, no son excluyentes. Solo en las mentes fanáticas los hechos se excluyen y las posibilidades se cierran. El populismo ecologista cumple una agenda muy extraña de ONGs extranjeras, de países, sobre todo de Europa, que no tienen condición moral para enseñarnos a nosotros cómo conservar lo que ellos no han conservado. Europa tiene el 3% de los bosques que tenía y pretenden que acá se cumpla aquella perspectiva o necesidad que ellos tienen, frustrando la posibilidad y el derecho que tiene un país de industrializarse, de desarrollar tecnología, y que para ello necesita fundamentalmente, como señala el ingeniero Pilco, recursos que pueden salir de todas las actividades, incluso, como dice el falaz Yacu Pérez, de la venta del agüita, porque el agua se vende, usted en la tienda compra un agua, se vende, se compra, se transporta, se preserva, se mejora, todo es susceptible de mejora. Entonces, el peligro al que se aboca el Ecuador y el sector productivo, y el Ecuador productivo, es que la agenda del populismo ecologista condicione la mente y el voto del ecuatoriano y sea tomado este país por un nuevo populismo que no tiene otra agenda que el servicio a intereses ajenos a las necesidades y al derecho que nos asiste en virtud de nuestras potencialidades señaladas por los ingenieros presentes. Con esto quiero anunciar que el debate de la minería debe ser un debate político y este debate tiene que ser con argumentos, no en base a sensibilidades exageradas como señalan los señores antimineros, sino en base a argumentos que demuestren ellos cómo sostener las comunidades indígenas que pretenden impedir el acceso de todos los ecuatorianos a nuestros recursos en determinados territorios, que lo expliquen con números y solo si lo demuestran puedan tener efecto sus posturas políticas. De lo contrario, no. Tiene que basarse en el argumento, en la evidencia, no en la fuerza, no en la brutalidad, no en el extremismo. Muchas gracias por el valioso aporte y seguiremos hablando de esto porque está en desarrollo la explotación minera, la formal, y estos focos que aparecen periódicamente de la minería informal que tanto daño le está haciendo al Ecuador, incluso sometidos a problemas de seguridad
como ocurriera el asalto a un convoy de militares y policías en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Muchas gracias al ingeniero Fernando Benalcázar, al ingeniero Daniel Pilco y al periodista investigador Franklin Soria por su valioso aporte como siempre. Muy buen día. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias, muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates en la revista de Opinión Democracia. Ya viene el segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Luego, en Exa FM, Show de la Papaya. Antes quisiera recomendarles el programa Controversia en Escena este sábado, 8 horas por Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Más allá de esta situación política de desestabilización de la acción de la Asamblea Nacional, es importante retomar también los problemas de fondo de la ciudadanía, como constituye los desafíos urbanos en Quito, el ordenamiento territorial, la anunciada regularización de barrios en medio de riesgos de fenómenos naturales y cómo impulsar también un plan integral de seguridad. Invitados, el arquitecto Alberto Andino, experto y expresidente del Colegio de Arquitectos, la arquitecta María Samaniego, presidenta del Colegio de Arquitectos de Pichincha, y el arquitecto Jaime Vázquez, experto internacional en planeación urbana y crecimiento de ciudades. De mi parte, muchas gracias. Les deseo un feliz viernes, feliz fin de semana. Volveremos, Dios mediante, el próximo lunes. Ya viene Clarito Está con Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M